A quien esté escuchando. El árbol de las brujas por Ray Bradbury. Una novela publicada en 1972, hace más de 52 años, en la cual se nos narra las aventuras de un grupo de chicos quienes están persiguiendo a uno de sus amigos. Este amigo, Pipkin, desapareció justamente el 31 de octubre, antes de que iniciaran con este viejo juego de truco o trato, dulce truco, como sea que lo conozcan. Y lo están esperando, pero él les dice que lo encuentren en la casa fantasmal de la cañada. Sin embargo, Pipkin no llega. Pero ahí encuentran a alguien mucho más interesante, quizá que el viejo Pipkin, a alguien que no habían conocido, a alguien que ni siquiera sabemos qué es, a Mortajosario. Mortajosario es un personaje muy... Yo siempre lo imaginé como un conde, como una especie de vampiro, como algo extrañísimo. A razón de que Mortajosario es un individuo quien los va a llevar de la mano y a través de un cometa incluso por un montón de festividades. Es decir, se crea una procesión fúnebre en la cual los chicos van visitando los lugares de los cuales ellos están disfrazados. Quiero decir, visitan el antiguo Egipto, porque uno de ellos va vestido como una momia. Y no para decir interesante lo que propone Bradbury, porque como tal dice que en todas las comarcas hay una fiesta de la muerte en relación con las estaciones, calaveras y huesos, esqueletos y espectros. En Egipto, hijos, presenciad la muerte de Osiris, rey de los muertos, mirad largamente. Y no para de ser cierto, quiero decir, en este caso son las cuestiones sobre los dioses, sobre Osiris, cómo se va, cómo viene. Pero en México y en el mundo prehispánico también existían cosas como esta. Quiero decir, hoy en día hay gente que sigue muy purista con el hecho de que no se deberá festejar o no Halloween, no lo sé, pero la influencia cultural que tenemos de nuestro vecino del norte, al menos aquí en México y al menos en la Ciudad de México, que es donde yo crecí, pues es innegable. Entonces ha llegado a permear tanto que incluso ya se festejan Halloweenes. Hoy mismo que estoy grabando esto, el 30 de octubre, una amiga me dijo que a ella la habían invitado a un Halloween. El día de mañana también hay un Halloween al que me invitaron. El día viernes y sucesivamente hay cosas de Halloween. Pero también existe el 1 y 2 de noviembre, que son aquellas festividades de Día de Muertos. En una paradoja más de la que tenemos como sociedad, porque dentro de un país católico no se puede evitar pensar que la nigromancia, acorde a lo que dice la Biblia, es de las peores formas de brujería, sino es que la peor que se puede hacer. La nigromancia es mandar a llamar muertos. Sin embargo, el 1 y el 2 estamos esperando, muchos de nosotros, la visita de alguien. Probablemente tú que me escuchas también estás pensando que deseas que alguien venga a ti esos días. Y este podcast espero que esté llegando a ti como suspiro al cielo. También parece que juegan un poco con la idea de multiversos o de una historia cíclica. Más bien diré una especie de historia cíclica, aunque también está raro porque, por ejemplo, cuando van al viejo Egipto se encuentran con que están metiendo en un féretro al Pipkin, es decir, al Pipkin que vivió en aquel entonces. Sin embargo, cuando van a México, porque efectivamente van a México a ver la cuestión del Día de Muertos, aquí no hay que perder de vista que esto se escribió hace 52 años, o sea, antes de Coco y antes de un montón de cosas. Bradbury se ve que hizo la tarea para escribir este libro, por ejemplo. Cuando van allá también se encuentran a Enrique en vez de Henry Trampitas. Se encuentran a Tomás en vez de a Tom. En vez de JJ se encuentran a José Julián. Se encuentran a sí mismos de otra manera, ya sea en el pasado en Egipto o ya sea en otro momento, en México, por ejemplo. Es una novela con respecto de su constitución y saliéndonos un poco más al objeto físico en sí mismo. Es una novela que se lee muy rápido, es una novela de 150 páginas más o menos, depende de la editorial. Mi edición es de Minotauro, pero esta vez fue la segunda ocasión que la leí porque esta novela como objeto y como historia personal es una novela que siempre me ha llevado a mí a un momento de mi vida en el que me lo estaba pasando muy mal. Hace 8 años, de hecho. En 2016 yo estaba pasando por un bache emocional fuertísimo
ha sido de los peores años que he tenido. De hecho, fue uno de los años en los que sí sentí que había perdido mis poderes como Spider-Man. Y es una putada. Si vieron Spider-Man 2 sabrán a lo que me refiero. Y si no, bueno, básicamente Spider-Man deja de pegarse a las paredes, de producir telaraña, deja de ser Spider-Man y se convierte simplemente en Peter Parker. Y cuando yo vivo ese año 2016, dejo de escribir, dejo de leer, dejo de sentir. Me sentía muy, muy mal. En aquel entonces aún asistía al bachillerato, al bendito y 3 veces glorioso CCH Vallejo. Tenía una biblioteca enorme, una biblioteca muy bien abastecida, por lo cual yo me metí un día, me encontré el árbol de las brujas, debía ser octubre o algo así, y encontré el libro forrado en rojo, un libro bonito, un libro muy viejo, también se notaba que era un libro muy viejo, ya con el papel amarillo y demás, y lo leí. Recuerdo haberlo leído cuando el mundo era otro mundo, antes del bicharraco asqueroso con el que tuvimos que lidiar, antes de muchas cosas. 8 años no parece tanto tiempo, pero cuando lo volteo a ver a la sombra de lo que ha ocurrido, parece que fue hace décadas. Parece que fue hace décadas. Parece que realmente era otro Ray, como otro Pipkin aquí, que no era yo. Pero bueno. También van a la antigua Grecia, a la fiesta de las vasijas. Una especie de paleo dulce o truco en la cual se les ofrendaba a los muertos algo para que no pudieran entrar. Se cubrían de brea las puertas para que se quedaran pegados y no pudieran entrar. Se estaba dando algo en ese entonces. Después de eso van a Italia, a Roma. Y en Roma alguien les desea feliz año nuevo. ¿Por qué? Pues porque realmente el 1 de noviembre era el día de Año Nuevo, el verdadero fin del verano, el frío comienzo del invierno. No exactamente feliz, pero bueno, feliz Año Nuevo. Yo les podría relatar exactamente todo lo que hacen, como ir a los ritos druidas, la persecución de brujas en la Edad Media, las gárgolas de Notre Dame, y el cómo van ellos persiguiendo a través de las celebraciones a ese chico, a Pipki, y cómo nos va presentando Bradbury y todo. Pero también lo cierto es que eso le quita un poco lo emocionante al libro. Pero léanlo, de verdad no tiene desperdicio, no tiene hoja de desperdicio. Es un libro que me parece redondo, bien narrado, bien escrito. Si bien lo que no me acaba de gustar es que sí parece más bien dirigido hacia un público un poco más joven que yo. O sea, justamente como al público de que va en el bachillerato o incluso antes. No para de parecerme un libro hermoso que todos podríamos leer. Quiero decir, también nos habla un poco, yo lo hablo un poco desde mi contexto, yo sí me llegué a disfrazar de momia o de zombie o de vampiro o de cualquier cosa con amigos míos cuando era un niño. Entonces es obvio que estas cosas me acaban por llamar. Y también es obvio que yo crecí en un momento en el cual festejar Halloween ya era un poco pues más aceptado, un poco más visto, un poco diferente. Me llegaron a invitar a Halloween ya estando en la universidad. Entonces es obvio que muchas de estas cosas sí me resuenan a mí, pero probablemente a muchos de los que me escuchan también les resuenen. Y no para de tener su cuestión antropológica total. ¿Por qué? Porque nos está hablando también de un cambio en las estaciones. Y justamente es eso, el cambio que se tiene en cuanto a las estaciones del año. ¿Por qué? Porque, ok, se supone que nuestro calendario otoño empezó el 21 de septiembre. Pero realmente hace 2 semanas tú salías a las 12 del día y perfectamente te podías salir en shorts, sandalias y playera de manga corta por el calorón que hace. Y todavía se puede. De vez en cuando todavía se puede. Pero ya hoy en día los días se van tornando cada vez más fríos, los días van cambiando cada vez más. ¿Por qué? Porque está iniciando el invierno. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué pudo haber significado esto antes de que tuviéramos el sentido de calendario, el sentido de reloj, el sentido de tiempo? Que tiempo y reloj van pegados porque muchas veces, ¿qué es el tiempo? Aquello que miden los relojes, que miden los relojes el tiempo, bueno, cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué tiene sentido? Porque las cosechas marcaban mucho de el ritmo calendario de las personas. ¿Por qué? Porque empieza el frío, ya no hay que cosechar, ya no hay que sembrar, ya no hay que recolectar. El mundo y la idea, digo, antes de que existieran trabajos llenando celdas de Excel de 9 a 5, antes de que existieran trabajos de acomodar pan en pastelerías con muchas ganas y mucha fe, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Antes de que existieran ese tipo de trabajos, es obvio que la gente se regía un poco más por la cuestión
de la agronomía, de la agricultura, porque era lo que se dedicaban y era lo que la gente tenía cerca. Entonces es obvio que existiera ese cambio, es obvio que existiera ese momento. Bradbury es un trabajo increíble con el árbol de las brujas y el final es brutal. El final me dejó planteándome cosas muy cabronas, cosas muy fuertes. Ellos tienen que entregar algo, algo que jamás va a poder volver. Y deciden, o no, entregarlo. ¿Cuántas personas conoces que te darían un día porque te enfermaste, que te darían un poco de dinero porque ya no tienes que comer, que te invitarían una torta, que te invitarían un agua, que te invitarían un refresco? ¿Cuántas de esas personas darían un año de vida por ti? Porque estos chicos deciden o no dar un año de vida por Pipkin. 8 años de vida con tal de recuperar a su amigo. Porque son 8 niños. Dime, o piénsalo, ponlo en los comentarios. ¿Cuánta gente conoces que daría un año de vida por ti? No un día, no dos, un año. No es como que vayas a desaparecer de un día para el otro, pero si vas a vivir 80 años, vas a vivir 79. Buen término, mal término, quizá, si es tan lejos. Pero si vas a vivir 35 y ahora vas a vivir 34. Ese dulce o truco que tienen que elegir ellos. No para de ser interesante la cuestión totalmente antropológica de todo esto, porque ahí hay algo muy antropológico en nosotros, en esa historia, en esa manera, en esa forma. Y quiero decir, a pesar de que hoy en día cada vez se aceleren más las estaciones, porque incluso eso lo motiva el mercado, quiero decir, es septiembre, ni siquiera pasado el 15 de septiembre aquí en México, y empiezas a ver adornos de Navidad en los centros comerciales. A pesar de eso, estas fechas siguen teniendo algo especial. Hay quien dice que es la cuestión meramente espiritual, hay quien dice que es una vibra rara, hay quien dice que hay un portal que se abre, yo no lo sé, porque yo no creo en esas cuestiones. Lo que sí sé es que quizá inicie algo en este momento. Probablemente sea el verdadero fin de año, o el inicio de año, o quizá el inicio del fin del año, no lo sé. Pero lo que Bradbury hizo en 1972 con el árbol de las brujas, en un momento en el que obviamente no había muchas de las cosas de las que, es más, ni siquiera yo existía, pero muchas de las cosas que tenemos aquí no eran más que meras ideas futuristas. Que tú pudieras estar escuchando mi voz grabada y subida en un lugar en internet, eso no existía en aquel entonces. Así que lo que hizo Bradbury me parece increíble. Un amigo me hizo mención de que probablemente esto es como un proto especial de Halloween. No lo sé, pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Sobre todo por esta cuestión de cómo van recorriendo todas y cada una de las festividades y cómo van aprendiendo de todo eso, porque termina por ser un libro didáctico. O sea, es tan bonito, porque ese festival o fiesta de las vasijas yo no lo conocí hasta que leí a Bradbury. Sea real o no haya sido real, o Bradbury, no sé, pero termina por ser didáctico. Me encanta, me gusta. Si tienes oportunidad de leerlo, léelo. Digo, obviamente sé que pues esto lo estoy subiendo el 31, capaz no te dé mucho tiempo, pero lo puedes pedir a través de internet y capaz te llega el primero y lo lees primero y dos para que hagas algo en vez de estar viendo Chucky de la 1 a la 15 por novena vez en este año, o yo qué sé. Pero bueno, la recomendación literaria de mi parte, la recomendación que yo les doy a todos, léanlo, un poco de la historia que yo tengo con esto. Cuéntame, ¿conocías el árbol de las brujas? ¿Has sido algún árbol de las brujas? ¿Qué consideras de lo que escribió Bradbury? ¿Cuánta gente conoces que con los ojos cerrados daría un año de su vida por ti? Cuéntame, deja tus comentarios, dime qué te parece. Y pues nada, es de mis libros favoritos de toda la vida. Yo soy un ferviente creyente de que los libros no solo son la historia en sí misma, la historia per se, sino que los libros muchas veces son el lugar, el momento y la gente con quien los leímos. Por ejemplo, este libro lo leí con un familiar al que pues ya no veo de hace más de 3 años. Este libro lo leí comiendo en un puesto de quesadillas donde no he vuelto, creo que desde entonces. Este libro lo comenté con amigos a los cuales ya no veo. Pero este es el libro. Como
especie de pegamento o como especie de arista que une todos y cada una de estas líneas que yo estoy mencionando y que me unen a mí, a ese libro. Verdaderamente es de los que más quiero. Agradezco mucho al CCH Vallejo por haberme permitido leer ese libro. Pero bueno, muchas gracias a quien escuchó hasta acá.